¿Alguna vez has sentido que la vida parece repetir la misma historia una y otra vez? Cambian las personas, cambian los lugares y cambian las circunstancias, pero las lecciones siguen apareciendo hasta que decides aprenderlas. Eso no es una coincidencia. Hay una verdad que pocos aceptan. Muchas veces el problema no es lo que te ocurre, sino aquello que te niegas a cambiar. Mientras no transformes tu manera de pensar y de actuar, la vida seguirá presentándote los mismos desafíos con distintos rostros. Y cuando comprendes esto, dejas de preguntarte por qué te sucede y comienzas a descubrir para qué sucede. Existe un principio que puede cambiar por completo tu forma de vivir. No siempre puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo responder. Esa diferencia parece pequeña, pero es la que separa a las personas que viven atrapadas por las circunstancias de aquellas que construyen su propio destino. Cuando aceptas que cada experiencia tiene algo que enseñarte, dejas de pelear contra la vida y comienzas a avanzar con más claridad, fortaleza y serenidad. Este video no pretende convencerte de una idea nueva. Busca recordarte una verdad que probablemente ya conoces, pero que el ruido de la rutina te hizo olvidar. Incluso los momentos más difíciles tienen un propósito. Incluso los cambios que hoy no entiendes pueden estar preparándote para una versión más fuerte de ti mismo. Si hoy buscas paz, claridad o una nueva forma de enfrentar los problemas, escucha hasta el final, porque una sola idea puede cambiar la manera en que ves todo lo que estás viviendo. La primera lección es sencilla, pero poderosa. Cada decisión deja una huella. La persona que eres hoy no apareció por casualidad. Es el resultado de miles de decisiones que tomaste durante años. Cada elección, por pequeña que parezca, fue construyendo el rumbo de tu vida. Lo que decidiste hacer, lo que evitaste, las oportunidades que aprovechaste y las que dejaste pasar, todo suma. Todo moldea el futuro que hoy estás viviendo, aunque muchas veces no seas consciente de ello. La mayoría cree que el destino cambia por suerte, cuando en realidad cambia por decisiones. Ahí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes permanecen estancados. Cada vez que eliges la disciplina en lugar de la comodidad, la responsabilidad en lugar de la excusa o la calma en lugar del impulso, fortaleces tu carácter y el carácter siempre termina definiendo el destino. No basta con querer una vida mejor. Debes convertirte en la persona capaz de construirla todos los días. Muchas personas esperan sentirse motivadas para actuar, pero la motivación es pasajera, la decisión permanece. La vida recompensa a quienes hacen lo correcto incluso cuando nadie los observa y cuando los resultados todavía no aparecen. Cada acción es una semilla. Algunas darán frutos rápidamente y otras necesitarán tiempo, pero ninguna desaparece. Si hoy siembras disciplina, mañana recogerás confianza. Si siembras constancia, recogerás resultados. Lo que haces hoy siempre regresa multiplicado. Cuando aceptas que tus decisiones tienen más poder que tus circunstancias, recuperas el control de tu vida, dejas de culpar al pasado, a la suerte o a los demás, y entiendes que el cambio comienza contigo. Esa es la verdadera libertad. No significa vivir sin problemas, sino dejar de depender de ellos para decidir quién eres. Una vida consciente no se construye con grandes momentos, sino con pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. La próxima vez que debas tomar una decisión, no pienses solo en el beneficio inmediato. Pregúntate qué clase de persona estás formando con esa elección. ¿Te acerca a la vida que deseas o fortalece los hábitos que quieres dejar atrás? Esa pregunta tiene el poder de cambiar tu futuro. Y si hoy reconoces que has cometido errores, no los conviertas en una condena. Convierte cada uno en una lección. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede enseñarte a escribir un mejor capítulo. La segunda lección es una de las más difíciles de aceptar. La adversidad es un maestro silencioso. Nadie busca el dolor, pero todos los que alcanzan una gran fortaleza han pasado por él. Las pérdidas, los fracasos, las decepciones y los momentos de incertidumbre no llegan únicamente para hacerte sufrir. Muchas veces llegan para desarrollar capacidades que jamás habrías descubierto viviendo siempre en la comodidad. Los desafíos no aparecen para detenerte, aparecen para prepararte. Cada dificultad revela algo que necesitas fortalecer. A veces muestra tu falta de paciencia, otras veces tu miedo, tu orgullo o tu resistencia al cambio. El dolor no siempre viene a castigarte. Muchas veces viene a despertarte, sin embargo, la mayoría intenta escapar de esa enseñanza buscando distracciones, culpando a otros o esperando que todo se resuelva solo. Y mientras evita la lección, la vida vuelve a presentarla una y otra vez. El primer paso para crecer es dejar de resistirte a la realidad. Aceptar no significa rendirse ni conformarse, significa mirar la situación con claridad para poder actuar con inteligencia. Mientras sigas preguntándote por qué me pasa esto, permanecerás atrapado en el problema, pero cuando cambias esa pregunta ¿por qué puedo aprender de esto?, recuperas el poder.
En ese instante dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Empieza a aplicar esta forma de pensar en los momentos más comunes de tu vida. Cuando un plan fracase, alguien te decepcione o las cosas no salgan como esperabas, detente antes de reaccionar. Pregúntate qué parte de tu carácter necesita fortalecerse. Tal vez sea la paciencia, la humildad, la disciplina o el valor para dejar atrás aquello que ya no aporta nada. Cada dificultad es un entrenamiento y cada caída puede convertirse en una preparación para algo mucho más grande. Con el tiempo descubrirás que el sufrimiento deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro. Comprenderás que la vida no está en tu contra, sino trabajando a tu favor incluso cuando no puedes verlo. Esa es la verdadera madurez, aceptar que cada experiencia tiene un propósito y utilizarla para crecer en lugar de permitir que te destruya. Quien entiende esta verdad deja de temer a las dificultades y comienza a caminar con serenidad, fuerza y confianza, porque sabe que toda prueba bien aprovechada termina convirtiéndose en una nueva oportunidad para construir una mejor versión de sí mismo. La tercera lección es una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Nadie llega a tu vida por accidente. Cada persona que conoces, permanezca años o solo unos días, aparece para dejar una enseñanza. Algunas despiertan lo mejor de ti, otras sacan a la luz aquello que todavía necesita sanar. Todas, sin excepción, dejan una marca en tu carácter. Cuando comprendes esto, dejas de obsesionarte con lo que alguien te hizo y empiezas a preguntarte qué vino esa persona a enseñarte. Esa simple pregunta cambia por completo tu manera de ver las relaciones. El problema es que solemos esperar que las personas cumplan nuestras expectativas. Queremos que permanezcan para siempre, que actúen como imaginamos y que nunca nos decepcionen. Pero la vida no funciona así. Hay personas que llegan para impulsarte, otras para enseñarte a poner límites y algunas aparecen únicamente para enseñarte el valor de dejar ir. La verdadera lección no está en intentar controlar a los demás, sino en observar cómo reaccionas frente a ellos. Ahí es donde comienza el crecimiento. Cada relación es un espejo. Si alguien despierta tu enojo, quizá está revelando una parte de ti que aún necesita paciencia. Si alguien te inspira, probablemente está recordándote el potencial que llevas dentro. Si una persona te hiere, tal vez está mostrando una herida que aún no ha cerrado. Y cuando alguien decide marcharse, la vida te recuerda que tu paz nunca debe depender de la presencia de otra persona. Esa es una verdad incómoda, pero también profundamente liberadora. Por eso, aprende a agradecer mientras las personas forman parte de tu camino, a valorar lo que compartes con ellas y a soltarlas cuando llegue el momento. Aferrarte solo prolonga el sufrimiento. La libertad emocional nace cuando aprendes a amar sin necesidad de poseer, a aprender sin culpar y a despedirte sin guardar resentimiento. No todos los que caminan contigo están destinados a quedarse, pero todos tienen algo importante que enseñarte antes de partir. Cuando empiezas a vivir con esta mentalidad, desaparece gran parte del rencor que cargas. Comprendes que incluso las personas que más te hicieron sufrir contribuyeron a formar la persona que eres hoy. Algunas fortalecieron tu carácter, otras despertaron tu autoestima y otras te obligaron a descubrir una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. La vida no siempre te envía a quien deseas, pero casi siempre te envía a quien necesitas para seguir creciendo. La cuarta lección es una de las más poderosas. Tus hábitos construyen el destino que tendrás mañana. Muchas personas creen que su futuro depende de una gran oportunidad, cuando en realidad depende de las pequeñas decisiones que repiten todos los días. No son los sueños los que cambian una vida, sino las acciones que eres capaz de mantener cuando la emoción desaparece. Ahí se encuentra la diferencia entre quienes solo desean y quienes realmente avanzan. La mayoría espera sentirse motivada para empezar, espera el momento perfecto, el ánimo adecuado o las condiciones ideales. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Si tus resultados no cambian, deja de mirar únicamente tus metas y observa tus hábitos. Lo que haces cada día tiene mucho más poder que aquello que solo piensas de vez en cuando. Tu vida siempre termina pareciéndose a las costumbres que decides repetir. Existe una regla que nunca falla. Te conviertes en aquello que practicas constantemente. Si alimentas la queja, terminarás viendo problemas en todas partes. Si cultivas la gratitud, empezarás a descubrir oportunidades donde antes solo había obstáculos. Si practicas la disciplina, construirás una libertad que muy pocas personas conocen. La disciplina no limita tu vida, la ordena. Es la herramienta que te permite actuar correctamente incluso cuando tus emociones intentan llevarte por otro camino. Empieza con compromisos sencillos, pero cúmplelos sin negociar contigo mismo. Levántate cuando dijiste que lo harías. Termina aquello que comenzaste. Haz lo importante incluso cuando no tengas ganas. Es precisamente en esos momentos cuando se fortalece el carácter. Cada vez que eliges la responsabilidad por encima de la comodidad, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo. No es un acto aislado el que cambia tu vida, sino la repetición constante de esas decisiones.
Cada día existe una batalla silenciosa entre dos versiones de ti. Una busca el camino fácil, la comodidad y las excusas. La otra busca crecer, aprender y avanzar aunque resulte incómodo. La diferencia entre ambas no está en el talento ni en la inteligencia. Está en las decisiones que repites una y otra vez. Observa tus hábitos de hoy y podrás ver con bastante claridad el futuro que estás construyendo. El destino no aparece por casualidad, nace de aquello que haces cuando nadie te está observando. La quinta lección es una verdad que muchos intentan evitar. El fracaso revela quién eres realmente. Casi todos le tienen miedo porque lo confunden con el final del camino, cuando en realidad suele ser el comienzo del verdadero aprendizaje. Mientras todo sale bien es fácil sentirse seguro, pero cuando los planes se derrumban, desaparecen las excusas y aparece tu verdadero carácter. Es ahí donde descubres de qué estás hecho. Vivimos en una sociedad que admira los resultados rápidos y esconde los errores, pero el crecimiento nunca ocurre en la comodidad permanente. Muchas veces el fracaso llega para mostrarte aquello que el éxito jamás habría revelado. Puede enseñarte que necesitas más disciplina, más paciencia o una estrategia diferente. No llega para destruirte, sino para obligarte a convertirte en una persona más preparada. Nunca veas el fracaso como una sentencia. Míralo como un espejo. Un espejo no inventa nada, simplemente refleja lo que existe. Cada tropiezo revela tus fortalezas, tus debilidades y las áreas donde todavía puedes mejorar. Cuando aceptas esa realidad sin orgullo, dejas de buscar culpables y comienzas a asumir la responsabilidad de tu crecimiento. Ese cambio de actitud es el que marca la diferencia entre quienes abandonan y quienes terminan alcanzando el éxito. Cada vez que caes y decides levantarte con más sabiduría, fortaleces algo que ningún triunfo puede darte, la confianza de saber que eres capaz de volver a empezar. Por eso, cuando la vida no salga como esperabas, no preguntes únicamente qué perdiste. Pregúntate qué enseñanza acabas de ganar. Esa respuesta tiene mucho más valor que cualquier victoria momentánea, porque las personas exitosas no son las que nunca fracasan, sino las que convierten cada caída en un nuevo paso hacia una versión más fuerte, más consciente y más preparada de sí mismas. La mayoría de las personas intenta reconstruir su vida utilizando exactamente aquello que la llevó al fracaso. Ese es el error. Las personas sabias hacen lo contrario. Cuando algo se derrumba, no corren a levantar las mismas paredes. Primero observan qué fue lo que provocó el colapso. Entienden que todo lo falso tarde o temprano termina cayendo y que aquello que no tiene bases sólidas jamás podrá sostener un futuro diferente. El fracaso no llega para destruirte, llega para quitar de tu camino todo aquello que ya no te sirve y dejar únicamente lo esencial, tu carácter, tu propósito y la voluntad de volver a empezar con más sabiduría. Algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que las etapas más difíciles fueron las que más transformaron tu vida. Sin esos momentos nunca habrías descubierto la fuerza que llevabas dentro, ni habrías dejado atrás muchas ilusiones que te mantenían atrapado. Por eso no temas al fracaso. Teme pasar por él sin aprender nada. Cada caída contiene una lección capaz de cambiar el rumbo de tu destino si tienes la humildad para aceptarla. No desperdicies el dolor lamentándote. Obsérvalo, aprende de él, corrige el camino y sigue avanzando. La sexta lección es esta. Cada etapa de tu vida tiene un propósito. Existen momentos en los que parece que nada avanza. Trabajas, te esfuerzas y aún así los resultados no llegan. En esos días es fácil pensar que la vida se olvidó de ti. Pero esa es una ilusión. No estás detenido, estás siendo preparado. Hay procesos que solo pueden desarrollarse en el silencio, en la espera y en la paciencia. Lo que hoy interpretas como un retraso puede ser justamente la preparación que necesitas para sostener el éxito cuando finalmente llegue. Vivimos obsesionados con avanzar rápido y obtener resultados inmediatos. Sin embargo, la naturaleza nunca tiene prisa y aún así todo florece en el momento correcto. No puedes obligar a una semilla a dar fruto antes de tiempo, del mismo modo que no puedes acelerar tu crecimiento personal. Cada etapa tiene una enseñanza diferente. La abundancia te enseña gratitud. La pérdida te enseña desapego. El caos fortalece tu carácter y los tiempos de silencio desarrollan la paciencia que necesitarás para los desafíos más grandes. Si hoy sientes que tu vida no avanza, deja de castigarte. Tal vez no estás fracasando. Tal vez la vida está fortaleciendo cualidades que todavía no podrías desarrollar de otra manera. Cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿qué necesito aprender aquí? Esa sola pregunta cambia por completo tu manera de enfrentar las dificultades. La desesperación desaparece y en su lugar nace la claridad para seguir construyendo tu camino. Aceptar el momento presente no significa rendirse, significa dejar de gastar energía peleando contra una realidad que ya existe y empezar a utilizar esa energía para transformarte. La vida no trabaja en tu contra. Te está entrenando para convertirte en una persona más fuerte, más paciente y más preparada. Cuando entiendes esto, dejas de competir con el tiempo y empiezas a confiar en el proceso sin dejar de actuar cada día.
La séptima lección es una de las más difíciles de aceptar. Las pérdidas también tienen un propósito. Todos perdemos algo importante en algún momento. Puede ser una relación, un trabajo, una oportunidad o incluso la versión de nosotros mismos que creíamos conocer. En ese instante aparecen el miedo, la tristeza y la incertidumbre. Sin embargo, muchas veces aquello que parece un final es simplemente el comienzo de una etapa mucho mejor. La pérdida no siempre significa que algo salió mal. Muchas veces significa que la vida está corrigiendo tu dirección. Nos aferramos a personas, lugares y situaciones porque confundimos costumbre con seguridad. Creemos que mientras todo permanezca igual estaremos protegidos. Pero la vida cambia constantemente y aquello que ya no contribuye a tu crecimiento tarde o temprano desaparece.